Hola chicos, bueno, con este va a ser el tercer y último vídeo tutorial que vamos a dar sobre la unidad de Grecia. En este caso vamos a hablar un poquito pues, de su cultura. Grecia va a ser una de las bases de la cultura y de la civilización occidental. En el arte se puede decir que hay tres ramas de arte fundamentales, que son la arquitectura. La arquitectura es el arte de construir edificios, la pintura, dibujar, pintar, y la escultura, esculpir en la piedra. Bien, de estas tres ramas del arte, la arquitectura y la cultura van a tener una importancia enorme. Vamos a hablar un poquito ahora de la arquitectura. El arte de construir, pues va a ser fundamental. Es decir, si nosotros vemos aquí estos dibujos, por favor, dibujarlos, que son muy importantes que lo veamos. Van a tener una forma de arquitectura llamada arquitrabado integrada, que lo van a coger van a heredarlo de los egipcios, lo van a aprender de los egipcios. Pero a diferencia de los egipcios, que hacían las columnas muy altas, los edificios muy estrechos, no estaban en la misma proporción, los griegos sí. Los griegos van a hacer construcciones totalmente proporcionadas. Van a hacer construcciones en las cuales va a preponderar la línea recta, la realidad, y van a ser totalmente proporcionadas. Aquí tenemos un dibujo que ya me he permitido hacer con mis carestías a la hora de dibujar, de lo cuales son los elementos fundamentales de la arquitectura griega. Tenemos pues una parte que es lo que sería la techumbre, que descansa sobre columnas. Las columnas se dividen en tres partes: base, fuste y capitel, que es la parte de arriba. La base, la parte de abajo, el fuste y el capitel. Justamente encima de la columna se encuentra el arquitrabe, que es la primera forma horizontal que descansa sobre lo que sería la columna, el arquitrabe. Justamente encima del arquitrabe estaría el friso, y justamente encima del friso ya estaría la techumbre, con lo que sería la forma triangular, lo que sería la cornisa, y en el centro estaría el frontón, es decir, la columna. Estos son escalinatas, escaleras, peldaños, se llama estilo gato, pero vamos, no hace falta que lo aprendáis. Lo que quiero que aprendamos es las partes de una columna, que son la base, el fuste, que es la columna en sí, y el capitel, la parte superior. El arquitrabe y el friso, donde se hacían esculturas en bajo relieve, y luego la cornisa, y en el medio el frontón. Ojo, es muy importante porque esto lo van a heredar luego los romanos, que lo van a extender por toda Europa. La forma de construcción de los griegos llegará hasta el Renacimiento, hasta siglo XVII y XVIII en Europa. Fijaros la importancia que va a tener. Atendiendo a cómo eran las columnas, qué tipo, sobre todo de capitel, tenían, las columnas se dividen en tres órdenes: el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Dórico, jónico y corintio. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? El dórico, si os dais cuenta, es la única columna que no tiene base. No tiene base. El jónico y el corintio sí, el dórico no. Es una columna muy ancha y más bajita que las otras dos, más bajita. Y en el capitel va a tener dos formas: el ábaco y arriba el ábaco y el equino aquí abajo. Ábaco y equino. Muy importante que dibujéis estos dos dibujos para que conozcamos las partes. El orden jónico ya es una figura más alta, ya tiene base, el fuste, y el capitel está formado por lo que se llama volutas, una especie de caracol, de caracoles. Dórico, jónico, y el corintio es una columna mucho más moderna, es mucho más estilizada, más alta, más delgada, mucho más alta, más delgada, tiene base, fuste, y el capitel está formado por mucho más complejo, por lo que se llama las hojas de acanto. A la hora de dibujarlo se dibuja muy mal, pero son como hojas que se doblan, que parece que caen, las hojas de acanto. Por lo tanto, es conveniente
que cuando se llega al apartado de cultura, de arte en Grecia, que dibujemos los dibujos que tenemos aquí. Fijaros, a lo de la arquitectura en características, pues están la preponderancia de líneas rectas, proporcionalidad, y habíamos hablado la forma de construir y las columnas. Estos dibujos muy importantes que los hagamos. Luego es también la pintura apenas lo desarrolla, o es menos importante. La escultura es muy importante. Los escultores griegos van a esculpir figuras realistas, en lo cual van a tratar de reflejar la imagen de belleza que tenían en Grecia. En Grecia se daba muchísima importancia a la belleza física. Había muchísimos gimnasios. Se decía que mente sana in corpore sano, que para tener una mente sana había que tener un cuerpo sano. Daba mucha importancia al cuerpo, a la belleza. Por lo tanto, son figuras bellas, realistas, normalmente son figuras desnudas y que dan un poco la sensación de movimiento. Todas las figuras están movidas, se están moviendo. Ahí hay creo que en la unidad una fotografía, una foto de el discóbolo de Mirón, una persona o un atleta en el cual estaba haciendo el acto de lanzar el disco. El acto de lanzar el disco. Bueno, pues fijaros, en cuanto a arte, en la civilización griega van a tener mucha importancia la arquitectura, fundamental. La arquitectura va a tener una influencia enorme en el Imperio Romano. Los romanos van a ser los herederos de la civilización griega y la van pues, a difundir por todo el resto de Europa. Y las columnas. Hemos visto también, tiene mucha importancia la escultura. Y por último, también va a tener, en cuanto a su cultura, va a tener mucha importancia la religión en Grecia. La religión en Grecia es una religión politeísta. Se creen muchos dioses. Para los griegos, los múltiples dioses, que cada faceta de la vida tenía un dios, pues vivían en un lugar que se llamaba el Monte Olimpo. En el Monte Olimpo, y allí pues tenían sus aventuras, tenían sus hechos de vida, y había dioses que vivían allí. Luego había semidioses o héroes, que eran mitad hombre, mitad dioses, y luego estaban los hombres. Todo la historia, que bueno, pues es un poco fantasiosa, de la religión griega, recibe el nombre de mitología griega, en la cual pues hay muchísimos dioses sobre ellos. Toda la faceta de la vida tiene su propio dios. Y luego, por último, veíamos que en honor a esos dioses, pues se disputaban cada 4 años unos Juegos Olímpicos, que se llamaban Juegos Olímpicos en honor a los dioses del Monte Olimpo. Esos Juegos Olímpicos consistían en que cada 4 años en una ciudad griega se paralizaban las guerras. Ese año había tregua, no se permitía en Grecia guerra alguna en ninguna ciudad, de ninguna ciudad. Ese año se dedicaban las ciudades a preparar a sus atletas. Fijaros, estamos en el siglo XXI y todavía ello continúa. Desgraciadamente hay cosas que todavía no se hacen. Aquí todos los países participan en los Juegos Olímpicos, aunque muchas de las guerras por eso no se paralizan. Y este es el resumen de todo el tema de Grecia. Hemos visto 3 videotutoriales, uno sobre sus partes, la parte de Grecia, la introducción, la influencia que va a tener Grecia en todas las facetas del mundo occidental, que van a ser muy importantes. Hemos visto un videotutorial sobre las partes de la historia de Grecia y hemos visto un videotutorial sobre lo que sería la cultura y el arte griego, muy importante. Estos dibujos, por favor, hacerlos, que son muy, muy importantes. Venga, un saludo y aprovechemos el tiempo.